Había preparado un regalo especial para mi suegra antes de hacer una llamada rápida. Llamé a mi esposo para preguntarle si quería añadir algo a la próxima sorpresa de cumpleaños. Él simplemente se rió a carcajadas a través del altavoz del teléfono, antes de decirme, con indiferencia, que el cumpleaños de ella había sido, en realidad, el día anterior. Escuché claramente su voz, que resonaba de fondo, mientras ella presumía de que la fiesta había sido absolutamente increíble sin mí. En lugar de llorar, simplemente llamé a su abuelo para preguntarle si quería saber la verdad, porque solo 2 horas después, su mundo entero se derrumbó por completo. Por favor, tómense un momento para darle me gusta a este vídeo, ya que su valioso apoyo realmente ayuda a que estas historias de la vida real encuentren a la audiencia adecuada. Exactamente a las 8 de la mañana, de un sábado soleado, Estella, de 30 años, ya estaba gestionando su agitada agenda como exitosa agente inmobiliaria. Trabajaba incansablemente 60 horas cada semana, cargando el enorme peso financiero de su familia enteramente sobre sus propios hombros. Su esposo solo trabajaba a tiempo parcial, mientras que ella acababa de firmar un acuerdo importante para desembolsar $180.000 a un contratista profesional. Este masivo proyecto de renovación del hogar fue cuidadosamente planeado para ser el regalo de cumpleaños definitivo para su suegra, como un gran gesto de lealtad familiar. Después de finalizar todo el complicado papeleo del contratista, condujo lentamente su vehículo hacia las bulliciosas calles del centro de Des Moines para recoger un pastel de celebración. Estacionó su coche justo enfrente de una panadería popular, sin ser consciente en absoluto de la brutal traición que la esperaba dentro de esa próxima llamada telefónica. Al salir de su vehículo y pisar el pavimento de hormigón a las 8:05 de la mañana, Estella sacó su teléfono del bolsillo del abrigo para marcar el número de Dalton, su esposo. Esperó pacientemente durante 3 largos timbres, antes de que él finalmente respondiera con una voz notablemente adormilada, lo que indicaba que acababa de despertar. Ella habló al receptor, preguntándole directamente si quería añadir decoraciones específicas o regalos adicionales al pastel que estaba a punto de pedir para Jane, su suegra. Dalton soltó una carcajada mordaz que resonó fuertemente a través del altavoz del teléfono, antes de decirle que era completamente tarde para cualquier preparación. Él explicó con indiferencia que toda la familia ya había celebrado el cumpleaños durante una reunión masiva la noche anterior, sin molestarse en informarle. Antes de que Estella pudiera exigir una explicación por la exclusión deliberada, una voz familiar gritó claramente de fondo. Jane gritó a voz en cuello que la celebración había sido absolutamente perfecta sin su nuera allí para arruinar el ambiente. Estella no derramó ni una sola lágrima. Tampoco levantó la voz en respuesta al ingrato comentario. Simplemente presionó el botón para finalizar la llamada de inmediato, mientras miraba la pantalla en blanco durante unos segundos de silencio. El timbre de la panadería sonó cuando otro cliente entró, pero Estella se dio la vuelta y regresó directamente a su coche estacionado. Arrancando el motor sin dudar, ella resopla decidió conducir directamente por el barrio residencial donde vivía su suegra. En lugar de dirigirse a su oficina inmobiliaria, giró hacia la familiar calle suburbana e inmediatamente notó la innegable prueba física del evento secreto, esparcida por toda la propiedad. Varios vehículos reconocibles, pertenecientes a miembros de la familia extendida, aún estaban estacionados de forma desordenada a lo largo de la acera y sobre el césped bien cuidado. Ella divisó claramente el gran SUV plateado de la tía Gloria, bloqueando el camino de entrada principal, junto con otros 2 sedanes pertenecientes a primos de fuera de la ciudad. Masivas bolsas de basura negras, repletas de papel de regalo desechado y botellas de vino caras vacías, estaban apiladas descuidadamente cerca de la acera, esperando ser recogidas. Estella mantuvo el pie firme en el acelerador mientras pasaba por la propiedad sin detenerse ni bajar la ventanilla para enfrentarlos. Se dio cuenta entonces de que la habían excluido deliberadamente de su alegría, mientras se preparaban, con entusiasmo, para aceptar el masivo proyecto de renovación del hogar que ella estaba financiando por completo. El pesado lastre financiero que ella llevaba por ellos no significaba absolutamente nada, en comparación con su profundo deseo de aislarla del círculo familiar. Vio a un vecino paseando un perro junto a los botes de basura desbordados, confirmando la realidad de la situación que se desarrollaba justo frente a sus ojos. Su mente corrió rápidamente para encontrar una explicación lógica para una decepción tan calculada, que involucraba a toda la red extendida de parientes. Mientras navegaba por el tráfico matutino, alejándose del ajetreado centro de la ciudad,
un recuerdo muy específico apareció de repente en sus pensamientos. Estella recordó una regla estricta que Jane había impuesto con agresividad, desde el primer día en que se unió oficialmente a la familia, años atrás. Jane había prohibido explícitamente que cualquiera mencionara al abuelo Scott, el abuelo de Dalton, en su presencia, bajo cualquier circunstancia. El anciano había sido completamente alejado de la familia hacía más de una década, debido a lo que Jane afirmaba que eran graves problemas de salud mental que lo hacían peligroso. Estella comenzó a juntar la situación actual con eventos pasados, mientras agarraba fuertemente el volante con sus manos. Ella dedujo que si su suegra podía orquestar una elaborada mentira que involucraba a docenas de parientes solo para ocultar una cena de cumpleaños, la trágica historia sobre el abuelo exiliado también podría ser una completa invención. La comprensión la golpeó con absoluta claridad mientras se incorporaba a la autopista que conducía hacia las afueras rurales del condado. Necesitaba respuestas concretas que su esposo y su madre nunca proporcionarían voluntariamente. Así que decidió buscar a la única persona que habían borrado con éxito de sus vidas. Exactamente a las 8:20, Estella giró su vehículo hacia un camino de tierra accidentado, bordeado por árboles salvajes y cubiertos de maleza. Detuvo el coche frente a una tranquila casa de madera que parecía completamente intacta por el tiempo. Apagando el contacto, se sentó en el asiento del conductor por un breve momento para observar la propiedad silenciosa. No tenía absolutamente ninguna idea de lo que el hombre exiliado, que vivía dentro de esa estructura, revelaría sobre los secretos familiares. Exactamente a las 8 de la mañana, 3 golpes firmes resonaron bruscamente contra la superficie desgastada de la puerta principal. La pesada barrera de madera se abrió lentamente, revelando a un anciano parado con confianza en el umbral. El abuelo Scott miró directamente a su inesperada visitante con una mirada increíblemente aguda, que contradecía por completo la década de rumores sobre su supuestamente deteriorado estado mental. Su postura se mantuvo recta, mientras sus ojos mantenían un enfoque claro que demostraba que poseía el control total de sus facultades cognitivas. Estella cruzó el umbral hacia un espacio habitable meticulosamente organizado, lo que refutaba aún más las terribles historias que Jane había difundido entre sus parientes. Sin pronunciar una sola palabra inicialmente, Scott le hizo un gesto para que tomara asiento en la sólida mesa de comedor de roble, antes de caminar hacia un archivador metálico cerrado con llave en la esquina de la habitación. Abrió el cajón para recuperar una gruesa carpeta de manila que contenía décadas de registros financieros cuidadosamente conservados, junto con varios documentos legales oficiales. Volviendo a la mesa, comenzó a desplegar la evidencia física de su aislamiento sistemático, una pieza deliberada a la vez. Estella se inclinó para examinar un antiguo documento legalmente vinculante, claramente etiquetado como poder notarial, que otorgaba oficialmente a Jane el control total sobre sus bienes. Junto a ese papeleo legal específico, colocó varios extractos bancarios consecutivos que mostraban enormes retiros continuos que agotaron por completo sus fondos de jubilación en un periodo de solo unos meses. La última pieza de evidencia tangible fue la escritura de propiedad original, que demostraba que había poseído una finca sustancial mucho antes de ser reubicado silenciosamente en esta cabaña aislada, contra su voluntad. Señaló los plazos manipulados que permitieron que la masiva transferencia de riqueza ocurriera completamente desapercibida para el resto de los miembros de la familia extendida. Scott golpeó su dedo índice ya desgastado contra los extractos bancarios vacíos, mientras mantenía un intenso contacto visual con su nuera. Explicó con calma que Jane no solo quería tomar su dinero para su propio beneficio financiero personal. Afirmó claramente que ella necesitaba activamente que toda la familia creyera que él ya no era mentalmente competente para tomar sus propias decisiones independientes. Al convencer a todos de que su mente estaba fallando rápidamente, eliminó con éxito cualquier posibilidad de que sus parientes escucharan alguna vez su versión de la historia. Describió la asfixiante realidad de despertarse un día y encontrarse completamente separado de su propia línea de sangre, sin poseer los medios financieros para defenderse legalmente. Relató la absoluta impotencia de no tener un defensor legal, ninguna red de apoyo y ningún lugar a donde recurrir en busca de asistencia profesional, cuando su propio familiar utilizó su edad avanzada como arma en su contra. Pasó años atrapado en esta casa, incapaz de contratar a un abogado porque sus cuentas estaban completamente congeladas por la persona que se suponía que era su cuidador principal. Después de devolver cuidadosamente los documentos sensibles a su carpeta designada, Scott se recostó en su silla de madera y cruzó los brazos sobre el pecho.
Estudió a Estella por un largo momento antes de preguntarle directamente por qué había decidido buscarlo esa mañana de sábado en particular. Estella no dudó en relatar los eventos relacionados con la reunión secreta de cumpleaños que tuvo lugar la noche anterior. Detalló la breve llamada telefónica con Dalton y la innegable prueba visual que presenció fuera de la casa familiar, poco tiempo antes. Scott escuchó toda la secuencia de eventos sin interrumpir su explicación ni una sola vez. Cuando ella terminó de hablar, resopla, un profundo ceño se formó en su rostro mientras él procesaba mentalmente las tácticas engañosas familiares que se estaban desplegando una vez más. Colocó sus manos planas sobre la mesa de madera y pronunció una escalofriante conclusión con respecto a la situación actual que se desarrollaba a su alrededor. Afirmó con absoluta certeza que Jane estaba ejecutando, en ese momento, la misma manipulación psicológica sobre Estella que había destruido con éxito su propia vida 10 años atrás. Le advirtió que eliminarla de la fiesta de cumpleaños era simplemente el primer paso en un plan mucho más grande para desacreditar su posición dentro de la jerarquía familiar. El pesado silencio que siguió a su ominosa declaración fue interrumpido abruptamente por una súbita vibración mecánica que resonó fuertemente a través de la tranquila habitación. Estella metió la mano en el bolsillo de su abrigo para recuperar su dispositivo celular que sonaba persistentemente en la tensa atmósfera. La brillante pantalla digital se iluminó inmediatamente para mostrar claramente el nombre de contacto de la tía Gloria, que intentaba comunicarse con ella. Exactamente a las 9:15 de la mañana, Estella presionó el botón verde de aceptar en su dispositivo celular vibrante para hablar con la tía Gloria. La mujer mayor comenzó inmediatamente a hablar con un tono muy preocupado, preguntando directamente si Estella estaba actualmente ingresada en una habitación en el centro hospitalario local. Gloria explicó rápidamente que Jane se había presentado ante toda la familia la noche anterior para anunciar que Estella sufría de una condición médica que se deterioraba rápidamente. La pariente preocupada elaboró aún más al revelar que los miembros de la familia reunidos habían recolectado una cantidad sustancial de efectivo para ayudar a cubrir los inminentes gastos médicos. Gloria mencionó específicamente haber visto a Jane meter sobres gruesos, llenos de billetes de $100, en su bolso de diseñador, mientras fingía secarse lágrimas falsas de tristeza. Estella permaneció completamente inmóvil en el centro de la cabaña de madera, mientras su mente procesaba la magnitud absoluta del engaño financiero orquestado por su suegra. Se dio cuenta al instante de que la celebración secreta de cumpleaños era simplemente una historia de portada conveniente, diseñada específicamente para facilitar un esquema de recaudación de fondos fraudulento utilizando su propia identidad. Jane la había excluido deliberadamente de la reunión para construir una narrativa completamente falsa sobre una enfermedad terminal, sin enfrentar ningún riesgo de ser contradicha por la realidad. Sin perder otro segundo en cortesías innecesarias, Estella desconectó la llamada activa con su tía para contactar inmediatamente al director gerente de la firma de construcción profesional. Resopla ella habló con absoluta autoridad a través del receptor, instruyendo al gerente principal para que detuviera instantáneamente todo el trabajo programado en la propiedad suburbana hasta nuevo aviso. Exigió firmemente que la masiva suma asignada de $180.000 debía permanecer completamente congelada en la cuenta de fideicomiso, antes de que un solo céntimo pudiera ser dispersado a cualquier subcontratista. Ella describió claramente las responsabilidades legales involucradas y la firma procedía con las mejoras residenciales sin su autorización escrita explícita en adelante. El director de construcción confirmó verbalmente la suspensión inmediata del contrato vinculante, terminando efectivamente el lujoso regalo de cumpleaños que Jane había estado anticipando con entusiasmo durante meses. Estella terminó la llamada de negocios con una profunda sensación de claridad, sabiendo que había cortado con éxito el principal salvavidas financiero que la conectaba con el hogar manipulador. Exactamente 2 horas después de que Estella hiciera su llamada telefónica inicial a Dalton esa mañana, el abuelo Scott inició la siguiente fase crucial de su respuesta coordinada. Precisamente a las 10, el anciano marcó el número de contacto familiar de su nuera, mientras suprimía deliberadamente la fuerza natural de sus cuerdas vocales. Cuando Jane finalmente respondió a la llamada entrante, él habló en un susurro frágil, declarando claramente que su tiempo físico en esta tierra se estaba agotando extremadamente. Instruyó a Jane para que enviara a Dalton a la propiedad rural a la mañana siguiente, si su ambicioso hijo quería hacerse cargo formalmente de los activos familiares restantes. Mencionó deliberadamente la transferencia legal de los documentos de la herencia para asegurarse de que la mujer codiciosa no perdiera la oportunidad de reclamar la última parte de su riqueza.
Jane Resopla aceptó con entusiasmo la invitación sin un solo momento de vacilación, cegándose por completo a la trampa calculada que estaba siendo tendida por el hombre al que había descartado 10 años antes. Scott colocó el teléfono sobre la mesa de madera, sabiendo que su antigua abusadora estaba completamente impulsada por su apetito insaciable por el dinero de otras personas. Mientras Scott aseguraba con éxito la presencia garantizada de sus objetivos principales, Stella volvió a llamar a la tía Gloria para finalizar la reunión de los testigos necesarios. Instruyó a la mujer mayor para que contactara a cada pariente que había contribuido con efectivo la noche anterior y los guiara directamente a la ubicación aislada de la granja. Prometió proporcionar una explicación exhaustiva sobre su supuesta emergencia médica una vez que todos llegaran juntos a la dirección rural designada. Stella enfatizó la importancia crítica de mantener esta reunión específica completamente oculta de Jane y Dalton hasta que la trampa estuviera completamente activada. Gloria accedió a organizar al grupo de donantes, ansiosos por comprender la información contradictoria que rodeaba la repentina crisis de salud. A medida que el brillante sol subía más alto en el cielo despejado el domingo por la mañana, Dalton condujo su lujoso vehículo utilitario deportivo, con agresividad, por la autopista interestatal abierta. El pesado vehículo aceleró continuamente por la carretera asfaltada, dirigiéndose directamente hacia el límite de la propiedad rural donde les esperaba el enfrentamiento final. Los pesados neumáticos de goma chirriaron bruscamente contra el camino de tierra irregular, antes de detenerse de repente justo frente al patio cubierto de hierba. Dalton salió del lujoso vehículo mientras sostenía firmemente un maletín de cuero de primera calidad que contenía el papeleo legal oficial recientemente redactado por su abogado privado. Jane salió con gracia del lado del pasajero, vistiendo un atuendo impecablemente confeccionado que parecía completamente inapropiado para visitar a un familiar moribundo que residía en una cabaña rural. Se detuvo brevemente para alisar las arrugas invisibles de su costosa blusa, antes de dirigir su atención directamente hacia su hijo para entregarle sus últimas instrucciones estratégicas para la visita matutina. Ella ordenó estrictamente a Dalton que mantuviera una expresión facial profundamente triste mientras persuadía suavemente a su abuelo para que firmara los documentos de transferencia de activos sin leer las complicadas cláusulas ocultas. Prometió con confianza encargarse de todos los procedimientos legales subsiguientes con respecto a la liquidación permanente de la herencia una vez que obtuvieran esa firma vital en los formularios de poder notarial preparados. Dalton asintió con entusiasmo, ajustándose el cuello de la camisa, completamente preparado para explotar al anciano durante lo que ellos asumieron falsamente que eran sus últimos momentos en la tierra. Caminando a propósito por los crujientes escalones de madera que conducían a la entrada principal de la cabaña, la madre y el hijo codiciosos ajustaron activamente sus rasgos faciales para proyectar una imagen de abrumadora preocupación familiar. Jane se adelantó para empujar la pesada puerta principal sin molestarse en llamar primero, esperando completamente encontrar un paciente postrado en cama, luchando por sobrevivir en el espacio aislado. Cruzaron el umbral con palabras ensayadas de consuelo artificial ya formándose en sus lenguas, listos para realizar una magistral exhibición teatral de afecto familiar perdido hace mucho tiempo. En lugar de encontrarse con un anciano frágil confinado a un colchón médico, su mirada abarcadora cayó sobre un escenario completamente inesperado que desafió todos sus cálculos financieros previos. El espacio interior de la sala de estar no contenía absolutamente ningún equipo médico especializado, ninguna botella de medicamentos dispersa y, ciertamente, ningún patriarca moribundo esperando indefenso su repentina visita caritativa. Toda la habitación mantuvo un nivel de silencio sofocante, mientras los recién llegados procesaban lentamente la realidad de la extraña situación que se desarrollaba justo ante sus ojos. La tía Gloria se paró firmemente en el centro del suelo de madera, rodeada por más de una docena de parientes familiares que habían donado generosamente su dinero en efectivo la noche anterior. Estos miembros de la familia extendida habían viajado completamente a través de la línea del condado específicamente porque exigían escuchar una explicación directa de Stella con respecto a su supuesta emergencia médica. Se acomodaron en las sillas de madera disponibles y a lo largo de las paredes estructurales, proyectando un aura colectiva de profunda sospecha, mezclada con una creciente irritación hacia los recién llegados. Nadie ofreció un saludo tradicional o una sonrisa cortés cuando Jane y Dalton entraron confiadamente en la habitación, eligiendo, en cambio, mantener un silencio duro y juicioso. Los donantes sospechosos mantuvieron sus brazos cruzados defensivamente sobre sus pechos, esperando pacientemente a que se revelara la verdad. Después de ser convocada a esta ubicación remota sin detalles preliminares,
Gloria se colocó directamente en el camino específico de la puerta, sirviendo efectivamente como una barrera humana, bloqueando cualquier posible ruta de escape inmediata para la pareja de madre e hijo engañosa. Antes de que Jane pudiera formular una excusa plausible para explicar la extraña reunión que tenía lugar dentro de la propiedad rural, el sonido de pasos pesados resonó claramente desde el pasillo adyacente. Estella salió del pasillo sombrío caminando al lado del abuelo Scott, quien se mostraba con una innegable fuerza física que contradecía por completo la conversación telefónica engañosa anterior. El anciano se mantuvo increíblemente erguido con los hombros cuadrados, mostrando absolutamente cero signos de la enfermedad terminal que Jane había anticipado, con entusiasmo, explotar para su propio beneficio financiero egoísta. Estella miró directamente a su esposo y a su suegra, sosteniendo una gruesa pila de registros médicos auténticos en sus manos, mientras irradiaba un aura de autoridad absoluta e inquebrantable. La innegable presencia física de un abuelo perfectamente sano, de pie justo al lado de una nuera perfectamente sana, destrozó instantáneamente la elaborada red de mentiras financieras que Jane había construido cuidadosamente. La sonrisa confiada que antes había adornado el rostro de Jane se evaporó por completo en el aire, mientras sus ojos se fijaban permanentemente en la mirada profundamente implacable que la tía Gloria le dirigía. Estella dio un paso adelante con un propósito deliberado, mientras colocaba con calma una gruesa pila de registros de exámenes médicos generales recientes directamente sobre la mesa de madera pulida. Dirigió su atención hacia los miembros de la familia extendida reunidos, antes de hablar con una voz notablemente firme que impuso un silencio absoluto en toda la habitación. La pesada tensión en el aire se hizo visiblemente más densa, mientras todos esperaban ansiosamente escuchar la verdad innegable directamente del supuesto paciente que habían financiado. Nunca fui admitida en ninguna instalación hospitalaria recientemente, ni autoricé a nadie a recolectar donaciones financieras en mi nombre, Estella declaró con firmeza. Invitó a todos los presentes en la habitación a examinar de cerca los informes médicos oficialmente sellados, demostrando que poseía una salud perfectamente normal, sin ninguna condición terminal. Señaló deliberadamente con el dedo los resultados de laboratorio impecables que confirmaban su capacidad física para trabajar 60 horas a la semana sin requerir ninguna intervención médica especializada. La tía Gloria inmediatamente giró su postura física para enfrentar a su pariente engañosa, mientras exigía una explicación exhaustiva con respecto al efectivo físico faltante recolectado la noche anterior. Estuviste en mi sala de estar ayer por la noche tomando miles de dólares de nuestros parientes, afirmando que tu nuera estaba luchando por su vida, gritó Gloria, con agresividad. Señaló con un dedo acusador directamente al costoso bolso que colgaba del hombro de Jane, exigiendo saber exactamente dónde se encontraban actualmente los fondos de emergencia. Jane dio un paso repentino hacia atrás mientras agarraba nerviosamente las asas de cuero de su bolso de diseñador, intentando desesperadamente formular una excusa plausible para sus acciones. Ella balbuceó una serie de frases fragmentadas, afirmando que simplemente hubo una gran falta de comunicación con respecto a los detalles específicos de un procedimiento médico menor. Intentó convencer a la multitud enojada de que solo había aceptado el dinero, con la intención de guardarlo de forma segura en una cuenta de ahorros para futuras emergencias. Antes de que la mujer manipuladora pudiera terminar de construir su frágil telaraña de mentiras, el abuelo Scott se adelantó directamente al centro de la acalorada confrontación. Lanzó una colección separada de documentos legales descoloridos sobre la misma superficie de madera, justo al lado de los archivos médicos modernos que Estella acababa de proporcionar. Resopla. No se molestó en relatar los detalles históricos específicos de su propio sufrimiento, eligiendo, en cambio, dejar que el papeleo oficial que demostraba el robo financiero sistemático hablara por sí mismo. Simplemente afirmó que esta mujer había utilizado exactamente la misma estrategia engañosa, que implicaba emergencias médicas fabricadas, para robar sus fondos de jubilación una década atrás. Los donantes reunidos se inclinaron para inspeccionar los extractos bancarios de 10 años de antigüedad, junto con las escrituras de propiedad originales que mostraban transferencias de activos no autorizadas a las cuentas personales de Jane. Múltiples parientes jadearon audiblemente mientras conectaban mentalmente los dos eventos distintos, dándose cuenta de que estaban presenciando la misma táctica de manipulación psicológica que se estaba reciclando. Entendieron claramente que Jane fabricaba rutinariamente graves crisis médicas para aislar a los miembros vulnerables de la familia, mientras explotaba simultáneamente el pánico circundante para su beneficio financiero personal.
La innegable evidencia física sobre la mesa destrozó por completo la narrativa falsa que Jane había pasado toda la noche anterior construyendo entre sus pares adinerados. Dalton intentó alzar la voz para defender las acciones de su madre, afirmando que la familia estaba reaccionando de forma exagerada a un simple malentendido sobre un regalo de cumpleaños. Su débil intento de mantener el control fracasó miserablemente, ya que la multitud enojada ignoró por completo sus patéticas excusas en favor de exigir una rendición de cuentas financiera inmediata con respecto a los fondos robados. Estella entró directamente en el espacio personal de Jane para entregar la última consecuencia con respecto al masivo proyecto de construcción que habían discutido previamente durante reuniones familiares anteriores. Los contratistas profesionales recibieron mis instrucciones explícitas esta mañana para terminar permanentemente toda la mejora residencial, Estella declaró, sin romper el contacto visual directo con la mujer mayor. Confirmó que el masivo fondo de $180.000 permanecería permanentemente congelado en la cuenta de fideicomiso, en lugar de mejorar la propiedad suburbana de su suegra. Jane abrió la boca para protestar por la repentina pérdida de su lujoso regalo de cumpleaños, pero se encontró completamente incapaz de formar una respuesta verbal coherente. La comprensión de que había perdido tanto el masivo proyecto de renovación como el dinero de la donación robada, visiblemente le drenó la arrogante confianza restante de su rostro. Los susurros iniciales que circulaban entre los parientes engañados escalaron rápidamente a un coro ensordecedor de absoluta indignación, dirigido enteramente a la mujer manipuladora. El grupo enojado de ex-donantes rodeó físicamente a Jane en un círculo apretado, mientras exigía agresivamente la devolución inmediata de su dinero robado. Gloria levantó la voz por encima del ruido caótico que resonaba dentro de la cabaña de madera para emitir un estricto ultimátum financiero, dirigido enteramente a la mujer temblorosa. Exigió firmemente que Jane debía devolver inmediatamente cada dólar recolectado durante la reunión fraudulenta que tuvo lugar la noche anterior, antes de que cualquiera abandonara las instalaciones. Gloria instruyó además a los miembros de la familia reunidos para que documentaran oficialmente sus contribuciones monetarias individuales, mientras verificaban cuidadosamente cada transacción en efectivo intercambiada bajo falsos pretextos. Los parientes indignados sacaron rápidamente sus dispositivos celulares para grabar la confrontación en curso, mientras declaraban verbalmente su intención colectiva de preservar toda la evidencia tangible. Varios primos mayores, de pie cerca de la entrada principal, advirtieron claramente a la madre engañosa que no dudarían en contactar a las autoridades policiales locales para presentar informes oficiales de robo. Presentaron un frente unificado, sin ofrecer absolutamente ningún margen para la negociación con respecto a la restitución inmediata de sus fondos de emergencia robados. Jane permaneció completamente congelada en el centro de la multitud hostil, mientras buscaba desesperadamente una ruta de escape inexistente para evitar las graves consecuencias legales que se cernían rápidamente sobre ella. El abuelo Scott golpeó fuertemente las sólidas tablas de madera del suelo con su bastón para silenciar instantáneamente las crecientes discusiones que amenazaban con consumir la sala de estar. Se posicionó directamente frente a su nieto engañoso, mientras mantenía una postura física que irradiaba autoridad absoluta sobre toda la finca rural. Dalton nunca recibirá el derecho legal de administrar ninguna porción de mis activos personales o propiedades inmobiliarias, el anciano patriarca declaró con una voz atronadora que resonó por toda la casa. Aclaró a la audiencia atónita que su abogado privado de bienes ejecutaría oficialmente las modificaciones legales necesarias a su fideicomiso en vida a partir de la mañana siguiente. Afirmó explícitamente su intención de revocar todos los documentos previamente redactados que pudieran haber concedido a Dalton cualquier acceso futuro a la fortuna familiar. Esta declaración pública cortó efectivamente el último lazo restante, que conectaba a la mujer codiciosa con su hijo desesperado a la sustancial riqueza que habían anticipado con avidez robar. Scott miró a los dos manipuladores con ojos completamente desprovistos de cualquier calidez familiar, habiendo recuperado con éxito la autonomía personal que le habían robado una década atrás. La aplastante realidad de perder permanentemente la lucrativa propiedad de la granja, mientras enfrentaba simultáneamente graves cargos criminales, finalmente penetró en la mentalidad increíblemente arrogante de Dalton. Él giró agresivamente su cuerpo hacia su madre para desatar un torrente continuo de acusaciones viciosas con respecto a su plan maestro profundamente defectuoso. Gritó furiosamente que la insaciable codicia de ella había destruido por completo su futuro financiero, mientras arrastraba intencionalmente su reputación personal a una pesadilla legal irreversible.
Culpó explícitamente a Jane por orquestar toda la falsa crisis médica que ahora amenazaba con enviarlos a ambos a una penitenciaría estatal por fraude organizado. Después de destrozar verbalmente a su propia madre frente a la audiencia atónita, el hombre desesperado rápidamente volvió su atención hacia su esposa silenciosa. Dalton extendió desesperadamente sus manos en un patético intento de agarrar a Estella por las mangas de su abrigo, mientras le rogaba profusamente su perdón inmediato. Le suplicó que usara su influencia profesional para calmar a los parientes enojados, mientras prometía cortar permanentemente todos los lazos con su madre manipuladora. En adelante Estella no pronunció ni una sola sílaba en respuesta a la patética exhibición de remordimiento artificial que brotaba continuamente de la boca de su esposo. Simplemente dio un paso deliberado hacia atrás para evitar sus dedos que intentaban aferrarse, antes de desabrochar con calma el compartimento principal de su bolso de mano de cuero. Metiendo la mano en el oscuro espacio interior, recuperó un documento legal perfectamente nítido que contenía su firma oficial ya firmemente impresa en la línea punteada designada. Presionó con fuerza la petición de divorcio completada contra el pecho de Dalton, obligándolo a agarrar instintivamente el pesado papeleo antes de que cayera a las tablas del suelo de madera. Observó cómo sus ojos se abrían con absoluto horror mientras leía el encabezado legal en negrita que confirmaba la disolución permanente de su unión matrimonial. Sin esperar a observar sus reacciones posteriores a la separación legal vinculante, Estella le dio la espalda a la caótica escena que se desarrollaba dentro de la cabaña de madera. Salió decididamente por la puerta principal hacia la brillante luz del sol matutina que iluminaba el ajetreado pavimento de hormigón exterior, navegó por la concurrida acera urbana con un ritmo seguro y constante, embarcándose en un futuro completamente independiente gobernado enteramente según sus propios términos específicos. Exactamente 6 meses después del explosivo enfrentamiento dentro de la cabaña rural, el juez presidente del Tribunal Central de Des Moines finalizó oficialmente los procedimientos de divorcio vinculantes. Estella cortó permanentemente sus conexiones legales vinculantes con el hogar manipulador, sin proporcionarles ni un solo dólar de apoyo financiero continuo o pagos de manutención ordenados por el tribunal. Privados enteramente de su sustancial ingreso inmobiliario, la masiva montaña de deudas secretas de tarjetas de crédito que Dalton había acumulado, junto con los excesivos préstamos al consumo de Jane, se volvieron rápidamente matemáticamente imposibles de mantener. La pareja engañosa de madre e hijo se encontró completamente abrumada por las tasas de interés compuestas, lo que los obligó a liquidar apresuradamente su propiedad suburbana fuertemente hipotecada, solo para evitar la bancarrota total. Fueron legalmente forzados a vender la casa física muy por debajo de su valor real de mercado para satisfacer desesperadamente a los implacables cobradores de deudas que los perseguían en múltiples estados. Además, los parientes extendidos enfurecidos se negaron a abandonar el grave problema relacionado con las donaciones de cumpleaños robadas, lanzando oficialmente una serie de agresivas demandas civiles para recuperar su dinero en efectivo recolectado fraudulentamente. Jane y Dalton pasaron sus días miserables corriendo entre apartamentos alquilados baratos, mientras esquivaban activamente a los notificadores que entregaban citaciones legales oficiales con respecto a su engaño financiero organizado. Mientras su ex esposo navegaba por las aterradoras consecuencias financieras resultantes directamente de su propia codicia insaciable, Estella se sentaba cómodamente dentro de una oficina de abogados de bienes de primera categoría en el centro, ubicada a varias millas de distancia. Ella revisó cuidadosamente una gruesa pila de sofisticado papeleo legal, sentada junto al abuelo Scott, quien recientemente había recuperado el control operativo total sobre toda su cartera financiera. El abogado altamente experimentado procesó oficialmente la documentación legal vinculante que designaba explícitamente a Estella como la fideicomisaria sucesora permanente que gobernaría las extensas propiedades agrícolas. Scott autorizó legalmente a su nieta de confianza para que administrara completamente su riqueza acumulada, mientras excluía permanentemente a su traicionera nuera de la lucrativa herencia familiar para siempre. Al revisar los saldos de la cuenta fiduciaria recién establecida que se mostraban en los documentos impresos, Estella recordó vívidamente la absoluta indefensión que Scott había descrito al enfrentar su aislamiento forzado inicial 10 años antes. Ella utilizó su autoridad oficialmente concedida para asignar sistemáticamente una parte sustancial de los activos líquidos disponibles para establecer una fundación de defensa legal especializada que operara dentro del centro de la ciudad. Dirigió a la organización benéfica recién formada para que proporcionara representación legal inmediata, junto con recursos financieros de emergencia, específicamente para personas mayores que enfrentan una grave explotación familiar.
La organización benéfica legal especializada también se centró fuertemente en ayudar a mujeres aisladas que buscan una extracción legal permanente de entornos domésticos altamente abusivos o financieramente manipuladores, similares a su propio matrimonio anterior. Después de asegurar las firmas legales finales requeridas en el extenso papeleo de registro de la fundación, Estella recogió sus pertenencias personales para salir de la tranquila suite legal. Caminó decididamente a través de las pesadas puertas de cristal del edificio de oficinas profesional, saliendo directamente a la cálida luz del sol de la tarde que iluminaba el ajetreado pavimento de hormigón exterior. Navegó por la concurrida acera urbana con un ritmo seguro y constante, embarcándose en un futuro completamente independiente, gobernado enteramente según sus propios términos específicos.